Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar adorando a Dios, pero ahora por medio de su palabra, de entender su palabra ahora. Y acuérdense que este mes dijo el pastor que íbamos a hablar acerca de la Biblia. Y hoy traigo un tema que se llama el poder de su palabra. Y digo de su palabra porque me refiero a la palabra de Dios, que es la Biblia. Y hoy vamos a ver la importancia de la palabra de Dios, no solamente en nuestra vida, sino su utilidad que tiene. Y cómo es que Dios usa la palabra de Dios y Dios obra por medio de su palabra. Vamos a hacer una oración y ahorita continuamos. Padre, te pido que en esta tarde, Señor, me capacites, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que me hagas apto, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu, Señor, obre en cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Que haga su obra, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, siempre cumple con el propósito por el cual la has enviado. Y nunca regresa, Señor, a ti vacía, Señor. Te pido que obres, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, el conocer cuál es el poder de la palabra de Dios, no solamente nos ayuda a tener una mejor comprensión acerca de ella, sino que nos ayuda a tener una apreciación diferente en cuanto al valor que le damos nosotros a la palabra de Dios. Cuando entendemos el uso de la palabra de Dios y el poder que tiene ella misma, entonces vamos a valorar la palabra de Dios en nuestras vidas y vamos a amarla sobre todas las cosas. Ahorita vamos les voy a dar una ilustración acerca de cómo es que solamente conociendo su función y su poder vamos a valorarla. Les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Hace aproximadamente 5 o 6 años mi papá no usaba celular, así que nosotros, mis hermanos pues y yo, siempre le decíamos que necesitaba comprarse un celular, que ya ahora, en este tiempo ya el celular ya no es un lujo para las personas, que ahora es una necesidad, que sirve para que nosotros cualquier cosa que quisiéramos decirle, rápidamente le hablábamos y ya donde quiera que él estuviera, rápido nos contactábamos con él. Y mi papá decía que no le gustaba lo del celular, siempre se negaba, hasta que un día le compramos un celular. Así que al principio, luego se le olvidaba en la casa, se iba a trabajar y se le olvidaba en la casa. Pero ya después, cuando empezó a conocer su uso y a saber para qué servía, y empezó a utilizarlo y vio los beneficios que tenía, empezó a llamar con sus amigos, le daba el número de celular a sus clientes y los clientes ya le llamaban a él. Nosotros nos comunicábamos con él, él se comunicaba con nosotros y con mamá. Así que un año después de que le compramos el celular, ya estaba bien acostumbrado al celular, porque ya había descubierto el poder que tenía el celular. Entonces, un día mi mamá le hizo una broma, le escondió el celular y le hizo creer que lo había perdido, pues. Así que mi papá toda la tarde estaba bien preocupado, y se me perdió mi celular, dice. Y ya, así que al otro día, pero a mí mi mamá no me dijo a mí que ella se lo había escondido, así que nada más ella sola se lo escondió. Así que al otro día temprano
O sea, como 14 horas después de que había perdido su celular, me dice mi papá, ¿sabes qué? Vete a comprarme otro celular, dice. Le digo, ¿se va a comprar otro? Dice, sí. Así que me mandó a comprar un celular. Fui y se lo compré. Y ya se lo activaron y todo. Así que cuando llegamos a la casa en la tarde, un día después de que mi mamá se lo había escondido, porque fue en la tarde cuando se lo escondió. Así que ya llegamos y le digo, mamá, ¿qué cree, mami? Mi papá se compró otro celular. Y mi mamá bien sorprendida, ¿por qué se lo compró? Le digo, pues ya se acostumbró a usarlo. Dice mi mamá, yo lo tengo, dice, ¿por qué se compró otro? Dice, yo se lo escondí. Y eso pasó porque mi papá descubrió la utilidad que tenía el celular. Cuando nosotros descubramos y entendamos la utilidad que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a apreciarla y no la vamos a querer dejar ni un solo instante. Eso ocurre con la palabra cuando sabemos la utilidad que tiene y el poder que tiene la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver solamente 7 cosas acerca del poder de la palabra. Primeramente quiero decirles una frase de un teólogo que se llama John Frame. John Frame, se escribe John Frame, no sé pronunciar el inglés, así que John Frame yo digo que se dice, ¿no? Dice este teólogo, hablando acerca de la palabra de Dios, dice: todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Cuando Dios habla, suceden cosas. Dios opera por medio de su palabra. Eso es lo que hace Dios con su palabra. Cuando Dios habla, surgen cosas. Salmo 138, versículo 2 dice que Dios mismo ha engrandecido su palabra al mismo nivel que su nombre. Le voy a dar lectura 138.2, Salmo 138.2. Me gusta leer para que vean que no les estoy mintiendo. Salmo 138.2. Dice así, es un salmo de David. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido, dice, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios mismo dice que engrandeció su palabra al nivel de su nombre. Esto significa que lo que Dios ha revelado en su palabra, dice, Él lo respalda. Y así como su palabra, así como Él es fiel, su palabra también es fiel, porque Él respalda lo que ha hablado. Dios no miente, Dios cumple su palabra. Entonces, no podemos decir nosotros que amamos a Dios sin que vaya implícito dentro de esa oración que amamos su palabra. Si tú realmente amas a Dios, tienes que amar su palabra de igual forma. No puedes decir que amas a Dios y dejar aparte su palabra. Si amas a Dios, ama su palabra, porque Dios se revela por medio de su palabra. Y no puedes amar a una persona sin conocerla. ¿Y cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Así que tienes forzosamente que amar su palabra para que ames a Dios. Hay otra frase de un pastor que dice así, donde se expresa acerca de la palabra de Dios. Dice: la palabra de Dios es su revelación final, y en ella encontramos todo lo que necesitamos conocer acerca de su persona, de sus obras y de su voluntad para con nosotros. La palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana sana. En la Reforma se levantó con una bandera que se le llamó las 5 solas, donde decían: a solo Dios merece la gloria por la salvación. Solo Cristo salva, solo
Por gracia somos salvos, solo por medio de la fe recibimos la justificación y solo la Escritura es la palabra de Dios, única regla de fe y de conducta. Los reformadores sabían de la importancia de la palabra de Dios, por eso es que reclamaban nuevamente la autoridad de la palabra sobre nuestra vida. Bueno, vamos a ver ahora 7 cosas, dijimos. Nos vamos a ir rápido para que no nos tardemos tanto. Primeramente, Dios creó todo. Todo lo que tú ves, Dios lo creó por medio de su palabra, dice la Escritura. Hebreos 11:3. Dios creó todo por medio de su palabra. Hebreos 11:3. Espero que después de que conozcas el poder de la palabra, aprendas a amar la palabra. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos, dice, que el universo fue creado por la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional de 1999 dice así: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esto quiere decir que Dios creó todo cuando no había nada. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que se traduce como creó es un verbo que es la palabra bara, que se utiliza solamente para como sujeto. Pues el verbo es un verbo que se utiliza únicamente y exclusivamente usando a Dios como sujeto o como accionador de ese verbo. Dios es el único que puede crear de la nada, porque eso significa bara, el verbo bara, crear de la nada. Es decir, que Dios creó todo cuando no había nada. Dios es el creador de todo lo que hay. En el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: hágase la luz. Y fue la luz, dice. Surgió cuando Dios habló. Y 7 veces se menciona en la Biblia: y dijo Dios, y hubo cosas. Dios crea por medio de su palabra. Número 2, Dios sostiene todo lo que crea por medio de su palabra. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que Dios mismo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto quiere decir que todo lo que hay en el mundo y en el universo depende de la existencia de la palabra de Dios o del poder de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, todo sería un caos. Dios sostiene todo lo creado por medio de su palabra. Número 3, la palabra de Dios es la única que puede crear en nosotros la fe salvadora. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú le predicas la palabra de Dios o le hablas la palabra de Dios a otra persona, ella crea fe en su vida porque su fe está en la palabra de Dios. Romanos 10:13 y 14, un poquito más atrás, unos versículos más atrás, dice acerca de la evangelización. Dice el apóstol Pablo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Pero en el 14 dice: ¿cómo pues invocarán
a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está hablando el apóstol Pablo que las personas única y exclusivamente se van a salvar cuando escuchen la palabra de Dios. Por eso es que es importante hablar la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:21 dice que a Dios le agradó salvar a las personas por medio de la locura de nuestra predicación. Y en la predicación, ¿qué es lo que vamos a decir? La palabra de Dios. Es lo único. Sin palabra de Dios no hay salvación. Por eso tenemos que hablar la palabra, porque es la única forma en la que las personas van a creer y ser salvas, por medio de la palabra. Número 4. La palabra de Dios te hace nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos, dice. Primera de Pedro 1:23. Somos renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra renacido ahí significa volver a nacer. Dios únicamente te va a hacer una nueva criatura por medio de su palabra. Así que la exposición constante a la palabra de Dios te va a hacer nacer de nuevo, únicamente por la palabra de Dios. Quiero aclarar algo, que Dios no solamente obra por medio de su palabra, sino que trabaja de manera conjunta el Espíritu Santo. Pero ahorita nos enfocamos en la palabra de Dios, Acuérdense que la palabra siempre va impregnada del Espíritu Santo para hacer la obra. Entonces, la palabra de Dios te hace nacer de nuevo. Número 5. La palabra de Dios no solamente te hace una nueva criatura y hay un ser espiritual nuevo dentro de ti cuando naces de nuevo, sino que alimenta al ser espiritual que hay dentro de ti. La palabra de Dios es el único alimento que puede fortalecerte de manera espiritual y hacerte crecer. Te alimenta. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice que debemos de desear la palabra de Dios como el niño. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios alimenta el nuevo ser espiritual que Dios puso en nosotros para que crezca como un niño recién nacido, dice. Cuando el niño nace, debe de ser amamantado por la mamá para que empiece a crecer de manera sana y de forma adecuada. Cuando tú naces de nuevo, necesitas un alimento espiritual, y ese alimento es la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios te hará crecer de manera sana. Y dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, que debemos de desear como un niño desea la leche de la madre. ¿Cómo lo desea? La palabra desear ahí significa desear con tantas ganas que no pensamos en otra cosa más que en la palabra de Dios. Así como el niño cuando empieza a tener hambre y desea la leche de la madre, ¿qué es lo que hace? Empieza a gritar, llora y llora y llora y se desespera y hasta que le ponen su alimento. Así nosotros debemos de desear, dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que podamos crecer de forma espiritual. Número 6. La palabra de Dios no solamente nos hace crecer en nuestra vida cristiana y madurar, sino que también nos santifica. Santificar significa que nos
aparta del pecado y nos hace más a la imagen de Jesús, y capacitarlos para toda buena obra, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, dice. Entonces, la palabra de Dios nos hace o nos transforma a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestras imperfecciones y tenemos que ir mejorando cada día. Santiago 1:22 al 25 dice que la palabra de Dios es como un espejo que está frente a nosotros y empieza a mostrarnos nuestra imperfección, y empezamos nosotros, cuando somos hacedores de la palabra, dice Santiago, vemos nuestra imperfección, que es reflejada por medio de la palabra, y empezamos a cambiar. Como ahorita, la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si no has leído y si no amas la palabra, te está diciendo la palabra de Dios, debes de amar la palabra, debes de leer la palabra, debes de estudiar la palabra, debes de exponerte a la palabra. Y tú estás diciendo, tengo que amar la palabra. Eso es lo que te dice hoy en este día. Es como un espejo que te refleja tu debilidad o tu imperfección, la palabra. Y cuando tú la pones en práctica, va transformando tu vida a la imagen misma del Hijo de Dios, dice, de Jesucristo. Número 7, nos capacita para toda buena obra la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para que seamos capaces de realizar cualquier cosa y dar gloria a Dios. Nos capacita para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara para realizar toda obra que glorifique a Dios. Ya sea que eres maestra, maestro, licenciado, que eres predicador, que eres músico, si eres maestro de niños en la escuela dominical, si eres diácono, la palabra de Dios te prepara para ser mejor mamá, para ser mejor papá, para ser mejor hijo. Te prepara para toda buena obra. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para estar completamente capacitados para toda buena obra. Es necesaria la palabra de Dios en nuestra vida. La necesitamos. No podemos hacer nada sin la palabra. Y les voy a dar, ya les dije las 7 cosas acerca del poder de la palabra, pero les voy a dar ahorita, vamos a finalizar con esto, y les voy a dar 3 ejemplos de cómo los apóstoles y Jesús mismo sabían acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Primeramente está en Hechos 6, versículo 1 al 4, cuando eligen a los diáconos. Dice elección de los diáconos o servidores. Dice así, del 1 al 4. En aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí los apóstoles tenían un problema. Había discípulos que hablaban griego, dice, y había discípulos que hablaban en hebreo. Así que los discípulos que hablaban griego, dentro de su
equipo, se puede decir así, tenían viudas, las cuales la iglesia se encargaba de alimentarlas y les daba, se puede decir en este tiempo, despensa, ¿no? Así que fueron y se quejaron con los apóstoles y les dijeron: ¿saben qué? Nuestras viudas se quedan sin alimento, no les dan alimento, o las apartan y les dan el alimento hasta el final, ya cuando lo que sobre. Así que los apóstoles dijeron: pero ¿por qué nos traen ese problema a nosotros para que lo solucionemos, no? Nosotros no tenemos que andar, se puede decir, invirtiendo tiempo en andar organizando la repartición de comida, dice, entre las viudas. Entonces dijo un apóstol, los 12 dice que dijeron: no es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios por causa de andar organizando a quién se le va a dar comida y a quién no, y a qué tiempo. Dice: mejor elijan a 7 hermanos que sean aptos e idóneos para que se encarguen de la repartición y ellos organicen la repartición entre las viudas, dice. Y nosotros persistiremos en el ministerio, dice, de la oración y de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí los apóstoles están poniendo por encima de cualquier problema el estudio de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, porque valoraban su importancia. Número 2, aquí están los 12 apóstoles, no está Pablo, solamente son los 12. Después Pablo, en su segunda carta a Timoteo, ya cuando va a morir Pablo, el apóstol Pablo, que es el último, dice, de los apóstoles, él se llama de esa forma. ¿Por qué? Porque están los 12 y al final fue Pablo, o sea que son 13 apóstoles. Así que Pablo dice al final de sus días: yo ya estoy para ser sacrificado, dice, le dice a Timoteo. Mi carrera la he acabado, dice, y he peleado la batalla de la fe. Y la corona, dice, de justicia la tengo lista, dice, porque Dios es fiel y sé que me la dará. Ya voy a morir, dice Pablo a Timoteo. Pero enfatiza 3 cosas en su carta, en su segunda carta, que fueron sus últimas palabras o instrucciones a su hijo Timoteo. Se enfatiza el esfuerzo. Le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate en tu ministerio. Sufre penalidades, dice, como buen soldado. Número 2, predica la palabra, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Evangeliza, dice, haz tu obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo. Y número 3, el tercer tema principal dentro de la carta: transmite, dice, fielmente la palabra de Dios a otros hombres, dice, que sean aptos también para transmitirla a otros de manera fiel, dice. Así como yo te entregué la palabra, tú entrégala a otros de manera fiel, que sean ellos idóneos también, dice, para enseñar a otros la palabra de Dios. Se preocupaba el apóstol Pablo porque la palabra de Dios se transmitiera de manera fiel y adecuada. Se preocupaba porque Timoteo predicara la palabra y se ocupara de cumplir su ministerio de evangelista, dice. Y el último es Jesús. Jesús le dio importancia a la palabra de Dios, tanto que en Juan 8:31 le dijo a las personas que habían creído en él, les dijo, Juan 8:31 dice, San Juan pues, dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está diciendo aquí: si realmente eres un discípulo mío, vas a permanecer en la palabra de Dios. Y la palabra ahí, permanecer, significa pararte en un lugar y estar firme y no moverte. Significa que vas a creer en la palabra de Dios y que nada te va a mover de los pensamientos o de la fe que tienes en la palabra de Dios. Eso significa.
Y si tú eres un discípulo de Jesús, debes de permanecer en la palabra, porque de otra forma significa que no somos discípulos si no amamos su palabra. Debemos de amar su palabra, acuérdense, porque la palabra es la única que tiene el poder para transformar vidas, para crear nuevas personas, nuevas criaturas, para nacer de nuevo, para capacitarnos, para hacernos aptos para toda buena obra. Y entonces, si los apóstoles, si Pablo, si Jesús le dio esa importancia a la palabra de Dios, nosotros también debemos de darle la importancia que se debe a la palabra de Dios. Así como el ejemplo del celular de mi papá, que no lo podía dejar y que no aguantaba un día más estar sin celular, y que se compró otro. ¿Por qué? Porque necesitaba y sabía su utilidad. Así nosotros debemos de desear estar siempre en la palabra de Dios, porque sabemos el poder que tiene ella en nuestra vida y para los demás. Debemos de amar la palabra, desear la palabra. Así que espero que, como dice Santiago, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que pongamos por obra y en práctica esto, que sepamos que la palabra tiene poder que ninguna otra cosa lo tiene. Vamos a orar. Padre, que hemos entendido varias cosas acerca del poder que tiene tu palabra, Señor. Nos dispongamos, Señor, a amar tu palabra. Que no digamos, Señor, que te amamos a ti y que no amamos tu palabra, Señor. Que sepamos, Señor, que amarte a ti implica amar tu palabra, Señor, y estar en ella diariamente, Señor. Como un niño recién nacido, dice, que desea cada rato, Señor, estar alimentándose de esa leche, Señor. Así nosotros, que deseemos, Señor, a cada rato, Señor, estar alimentándonos de tu palabra, Señor, para que podamos crecer de forma adecuada. Porque una forma sana, Señor, de crecer únicamente se puede lograr a través de tu palabra, Señor. Te pido que en esta tarde nos des esa comprensión, Señor, del poder de tu palabra, y amemos tu palabra, Señor, al igual que a ti, porque tú has engrandecido tu palabra, Señor, a la misma estatura o al mismo nivel de tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, sabiduría para aplicar esta palabra a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.